buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosana Cueva y aquí empieza una nueva edición de Panorama. Esta noche Universidad César Vallejo concluye que a pesar del 43% de plagio, la tesis para ser además magíster del presidente Pedro Castillo y su esposa aportaría originalidad. En exclusiva, las conclusiones de esta tesis que, según ellos, pues aportan originalidad y que no llegan ni siquiera a una página. Además, expresidente Vizcarra inhabilitado por el Congreso para ejercer función pública. Ahí no quedarían sus problemas. Marco Vázquez saca a la luz hechos que probarían que cuando pidió permiso para viajar al Cusco, omitió informar a los jueces sobre encuentros secretos, muy privados, sin duda, pero sin detalles. Alquito, por lo menos, debió haber informado. Las restricciones en su contra podrían agravarse. Y también, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contrata personal para esa oficina y los hace trabajar en la campaña política de su esposo, quien es candidato a un gobierno regional, puntualmente el de Loreto. Esto es Panorama, regresamos en breves minutos. Luego de un minucioso trabajo de seguimiento, la policía detuvo esta semana a 9 integrantes de Los Terribles del Planeta, una banda delincuencial que se especializaba en asaltar camiones con mercancía tecnológica. Estamos hablando de laptops, de celulares, valorizada en millones de soles. Lo peligroso de este osado grupo era la brutalidad con la que trabajaba, utilizando armas largas, además, para ejercer el máximo terror, y fueron capaces de dispararle a una víctima directo en el corazón. Luis Vargas, Richard Mandujano y Cristian Loaiza con el reportaje. Asalto, asalto, asalto. Ellos tienen una sola consigna: llevarse como de lugar la millonaria mercadería. Una organización criminal con un brazo armado capaz de disparar si alguna víctima pone siquiera el mínimo de resistencia. Mi hermano les dijo, tranquilo, tranquilo, no nos roben, pero estos malditos han disparado y justo le ha caído en el corazón. Fichado el furgón, el seguimiento es paciente. Estas son las laptops que asaltaron en diciembre, más o menos en campaña navideña. Estas laptops más o menos valorizadas en lo que es $500,000. Un carro vacío. ¿Cómo se enteran los delincuentes qué clase de mercadería están trasladando en los camiones? No hay forma de que estos delincuentes cometan este hecho criminal sin tener algún enlace inmerso, integrado en el lugar donde se va a distribuir. Asalto. Los Terribles del Planeta, delincuentes que usan armas de largo alcance, como la famosa AKM, para cometer sus atracos. La frase de los delincuentes fue que si no bajaban del furgón los iban a matar, pues, ¿no? Prácticamente al chofer y al de seguridad. 9 detenidos, varias viviendas allanadas en Lima y Callao y miles de soles confiscados. Es la caída de esta peligrosa organización criminal. Está arriba. El hombre que sale por su ventana está visiblemente asustado al escuchar reventar su puerta a combazos. Luis Ricardo Sista. Él es Luis Ricardo Ochoa Escudero, para la policía cabeza del brazo armado de la organización criminal Los Terribles del Planeta. También se está disponiendo detención preliminar, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? Por robo grabado, marcaje, reglaje y banda criminal. Lo sorprendieron en pleno sueño, muy tranquilo, al parecer sin remordimiento alguno, después de golpear, según la policía, de esta manera. En segundos se concretó un millonario robo.
a plena luz del día en una avenida de alto tránsito y con armamento de largo alcance. Estos sujetos, que son el brazo armado de esta organización criminal, se ofrecen viéndoseles con uniformes policiales, utilizando armas de guerra incluso. Según la policía, desde el 2017, esta organización ha cometido diversos asaltos a camiones con millonarias mercaderías, delincuentes que siempre actúan igual en cada golpe. Del momento de realizar este hecho criminal, cada sujeto cumple un rol específico. Cada sujeto ya sabe qué tiene que hacer. En la avenida Colonial se han registrado diversos asaltos, todos bajo una misma modalidad, pero hay dos que han quedado en la retina de los testigos, la del 2019, donde asesinaron a un trabajador, y la del 2021. A continuación, cómo opera paso a paso esta organización criminal. Jueves 16 de diciembre del año pasado, las cámaras captan el ingreso del furgón de placa B7F894. Allí, dentro del almacén aduanero, se hará la carga de las 350 laptops, cuyo valor superan el $500,000 de soles. Aquí están los productos y a la derecha el furgón. Una hora después, al terminar la carga de la mercadería, un hecho llama la atención. El hombre de casco blanco y polo plomo empieza a tomar no una, sino varias fotografías al furgón. En un momento se entretiene con el celular por un buen tiempo y después realiza lo que parece ser una llamada telefónica. A todas luces está hablando con alguien. ¿Cómo ellos se llegan a enterar sobre la información? Que ese container contenía laptops. Para la policía, este trabajador, conocido como el datero, sería el inicio del eslabón criminal de esta organización. Una detención preliminar en su contra. Porque por eso hemos decidido que nada malo. Ya. Juan Alberto Quispe Tintaya. 2:05 de la tarde, el furgón sale del almacén y se estaciona por unos minutos frente al local. Observe, dentro de este vehículo rojo va el personal de seguridad, pero en la otra avenida, el auxiliar, marcando desde muy temprano un auto negro. El conductor del furgón pisa el acelerador y se dirige hacia la avenida Fawcett con destino a Surco. Lo mismo hacen los dos vehículos mencionados. Es el inicio del asalto. El furgón con las laptops nunca llegará a su destino. El furgón iban dos, estaban dos en la parte de adelante, el chofer y el de seguridad, y en la parte de atrás iba, en el vehículo rojo, iba uno, pues, ¿no? Que lo iba también resguardando ahí. Llegan a la Colonial y en esa parte un vehículo llega a chocar con el otro carro. Cara a cara con armas, quizá visto solo en películas. Entonces se bajan del vehículo, el delincuente de adelante se baja con una AK-47 apuntando prácticamente directamente a lo que es el chofer, pues, ¿no? Y en la parte de atrás lo reducen solamente con lo que es pistolas nada más. Al de la parte de atrás más o menos lo jalan, lo arrastran, lo amenazan más que todo, pues, ¿no? Todos reducidos, despachadores, los dos conductores de los dos vehículos y los agentes de seguridad. Una verdadera pesadilla en el límite de Lima y Callao. Al de seguridad fue el que más, digamos, daño recibió, porque tenía toda la parte como que raspada, la ropa sucia. La frase de los delincuentes fue que si no bajaban del furgón los iban a matar, pues, ¿no? Prácticamente al chofer y al de seguridad. Con los agentes tirados en la pista, la peor parte se la llevó el conductor. Al momento de llevarse al chofer, obviamente lo reducieron y bueno, lo mantuvieron sometido, pues, ¿no? Para que él no pueda ver el rostro de esas personas. Y luego, unas calles más adelante, ya pasaron a dejarlo ahí en la pista, pues, ¿no? La policía también identificó a los dos delincuentes que aparecen en esta imagen. El sujeto que carga una AKM es Rafael Antonio Ramírez Jaico y quien se lleva el furgón
con todita la mercadería, es Roger William Vaca Calderón, los más bravos de la organización. La etapa final, descargar los productos. Para la policía, esta papelera es el último tramo. Aquí habrían llegado más de una oportunidad, furgones repletos de mercadería. Observe el ingreso del furgón de placa B7F894. Ingresa lleno y sale vacío. El furgón de la empresa, minutos después, es abandonado. Otra vez, la avenida Colonial es testigo de un asalto similar. Para la policía son los mismos. Mi hermano les dijo, tranquilo, tranquilo, no nos roben. Pero estos malditos han disparado y justo le ha caído en el corazón. Y encima lo han bajado del carro, muerto, ya lo han tirado a la pista. La ruta asignada del Callao hacia el centro de Lima, todo iba bien hasta que escucharon disparos. Por el testimonio de los compañeros que en ese momento estaban dentro del carro, él iba en la parte del medio. El chofer a su izquierda y su amigo, el otro ayudante, a su derecha. Él estaba ubicado ahí. En total, 8 delincuentes con fusiles y pistolas se llevaron equipos de telecomunicaciones valorizados en más de $200.000. Él, de una manera, quiso de repente defender, ¿no?, el trabajo que él tenía, porque él dice bien claro, ¿por qué nos hacen esto si nosotros estamos trabajando de una manera sana, ¿no? ¿Por qué nos haces esto? El maleante ha agarrado y lo ha disparado indiscriminadamente, sin tener él un arma, un palo, un fierro. Al chofer y al otro despachador lo bajaron a la fuerza. En ese momento los delincuentes se ven cara a cara con Alex Abregú. Lo peor está por pasar. De cómo a mi hermano lo bajan ya muerto, lo bajan de la furgoneta, lo tiran al piso y lo comienzan a arrastrar, lo ponen a un lado de la pista para irse, ¿no? Secuestrando también al chofer y al otro ayudante. Tirado en el piso ya sin vida, los delincuentes continuaron con el asalto. Horas después, abandonaron el furgón vacío y soltaron a los trabajadores. En el operativo se allanaron 14 viviendas ubicadas en distintos puntos de la capital. Una organización criminal que habría tenido incluso entre sus miembros personal para revender los productos, ya sea por internet o en los mercados negros. Pero eso no es todo. En varias casas allanadas, la policía encontró bastante dinero que sería producto de la venta de los equipos. En una de las casas Bingo cayó el conductor junto a su auto negro que participó en el asalto del año pasado. La cara de los detenidos lo dice todo. Asalto, asalto. Su último golpe lo habrían cometido tan solo hace una semana. Parece que eligieron otro lugar, la Costa Verde. Una furgoneta que transportaba laptops y celulares valorizados en casi $1.000.000 fue interceptada. Delincuentes con chalecos antibalas y armados actuaron como siempre, rodear el vehículo y secuestrar a los trabajadores. En el evento criminal que se llevó a cabo o que fue frustrado el día 6 de mayo del presente año, también los testigos refieren que hay armas de corto y largo alcance. Entonces estamos hablando de una misma banda criminal. Horas después, los trabajadores fueron liberados. Un hombre sale a relucir en esta organización criminal, Manuel Leonardo Herrera Chinchay. Este personaje logró escapar. Para la policía es el lugarteniente de alias El Cojo, cabecilla de la organización, la mente detrás de todos los asaltos. El 28 de agosto del año pasado, del 2021, también hay una mercadería que fue robada en Puente Piedra. El vehículo que participa en Puente Piedra es el mismo que participa en este evento criminal del 16 de diciembre y también guarda similitud con el evento criminal que se llevó a cabo la Costa Verde el 6 de mayo.
Después de mucho tiempo, a esta organización criminal se le acabó la fiesta. Ya no estamos hablando solo de asaltos al paso cuando hablamos de la ola de crímenes en Lima. Hoy ya vemos operaciones planificadas con seguimiento y especialmente sin ningún temor o escrúpulo a matar, todo por el valioso botín. Y no solo en el Ejecutivo se cuecen habas. Vamos al Congreso, por ejemplo, donde Rocío Torres, Rocío además cuyo nombre de manera peculiar se escribe con S, es una congresista de Alianza por el Progreso elegida por Loreto, quien a su vez es en la actualidad presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una oficina desde la cual primero en febrero y hace una semana por segunda vez contrató a 2 empleados, uno de ellos con un sueldo de 5.049 soles. Ojo, contrataciones, insisto, para la subcomisión, ni siquiera para su despacho. No obstante, la verdadera dedicación y esfuerzo de estos trabajadores pagados por el Parlamento no es otra que apoyar de manera activa en la campaña por la gobernación de Loreto del esposo de la congresista Torres, Talía Rosales, y creo que Jimmy Rodríguez, con las imágenes que así lo comprueban y todos los detalles. Captados infraganti. Estos hombres que permanecen atentos a lo que puede ocurrir en este mitin, siempre alrededor y cuidando las espaldas de un candidato a gobernador regional, son trabajadores pagados por el Congreso, aunque en los hechos su tarea es hacer campaña para el esposo de una congresista de la República. Son personas a las que hemos registrado en un mitin de campaña política con su esposo, lejos del Congreso de la República, bueno, que es donde se les ha contratado. A todos los que asisten a los mítines, ¿no? Hay que sacarles a todos. En horario laboral y en día de semana, congresista. Bueno, hay que sacarles a todos, pues no. El afortunado con la mano de obra es Fernando Meléndez, candidato a gobernador regional de Loreto y esposo de Rocío Torres, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista por Loreto por Alianza para el Progreso. Seguiremos luchando para reivindicar derechos sociales y laborales. La misma que no estuvo en la interpelación del ministro Aníbal Torres ni de la ministra Betsy Chávez, porque para ella era más importante recoger al candidato en campaña. Trabajadores fantasma puestos en el Parlamento por Rocío Torres, pero que en realidad tienen todos sus esfuerzos enfocados en la elección de Fernando Meléndez. Los trabajadores conmigo están conmigo, mi esposo tiene su equipo técnico también. Y entonces, ¿por qué el señor Juan Abelardo Villanueva y el señor Monsalve han sido registrados en este mitin con su esposo? Bueno, el doctor Monsalve es personal que nos acompaña siempre y nos va a acompañar en donde estemos. Esta noche en Panorama, los detalles de un mitin que pone al descubierto una práctica a todas luces ilegal. Por un Loreto integrado, conectado y soberano, sí, juro. Se trata de una pareja de políticos. Ella, actual congresista, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Él, exgobernador y excongresista que busca la reelección en la región Loreto. Son los esposos Fernando Meléndez y Rocío Torres. El día que nosotros cambiemos de actitud, el día que nosotros querramos, seamos honestos y querramos trabajar realmente en conjunto por nuestra ciudadanía, ese día va a cambiar nuestra sociedad. La
historia de los trabajadores fantasma empezó en febrero de este año, mes en el que el despacho de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales logró la contratación de Juan Abelardo Villanueva Navarro y 3 meses después incluye en la planilla del Congreso a Adolfo José Monsalve Flores. Cumplir funciones administrativas, apoyar en la revisión de proyectos de ley, son algunas de las funciones que estos dos señores debían estar cumpliendo en este órgano representativo de la nación. La unidad de investigación de Panorama detectó que en el Congreso no los conocían, nunca los habían visto, que eran trabajadores fantasma y que sus verdaderas actividades eran otras en Iquitos. El jueves último, Fernando Meléndez lideró una actividad política en Iquitos en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Loreto está en escombros, la educación en crisis y lo que Loreto necesita es un líder. Las imágenes del mitin muestran también a los personajes que rodean a Meléndez. Además de los otros candidatos, son los hombres que aparecen detrás del exgobernador y se pone al descubierto a personajes que figuran nada menos que en la planilla del Congreso de la República, pero que en realidad tienen todos sus esfuerzos enfocados en la elección de Fernando Meléndez. A quien vemos vistiendo polo de color guinda en la mesa central, siempre pendiente de los detalles de lo que ocurra alrededor de Fernando Meléndez, es Juan Abelardo Villanueva Navarro, hombre que de acuerdo al portal de transparencia del Congreso de la República, trabaja en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde febrero de este año. Cargo técnico, remuneraciones 5.049 soles. ¿Qué hace un trabajador del Congreso en un día de semana y en horario laboral a kilómetros del Parlamento, participando de una actividad política en Iquitos? ¿Sí hay posibilidad de que el personal de la subcomisión pueda movilizarse con usted, Iquitos, congresista, o es que ellos permanentemente trabajan en Lima? No, él particularmente viaja con su plata, ¿no? Él cubre sus gastos. Sí. Mientras Fernando Meléndez busca salir entre la multitud de su actividad política y tras varios intentos, también pudimos grabar en el lugar a Adolfo José Monsalve Flores, hombre con perfil bajo, siempre cuidándose de no ser grabado, manteniendo distancia. Quizás es consciente que a pesar de estar trabajando en esta campaña política, figura a la vez como trabajador del despacho de la congresista Rocío Torres. Respecto a la contratación del señor Adolfo José Monsalve Flores, él entiendo que está asignado a su despacho. Así es, sí. Recién el congresista es un abogado un paisano mío que está asignado a mi despacho. El señor es parte de su despacho, está asignado a Lima, pero está en Iquitos. Y usted se comunica con él, entonces ¿está ayudándole a usted allá en Iquitos o todavía no está trabajando? ¿Cuál es la situación? Sí, está trabajando, él me está apoyando acá en Iquitos. Porque me dijo que apoya acá en los proyectos de ley, en el tema legal, entonces entiendo que el trabajo es en Lima. Así es. Entonces, ¿cómo el señor está en Iquitos? Lo que nos llama la atención, congresista, y hemos registrado en imágenes, es la presencia de estos dos señores en Iquitos en una actividad política con el señor Fernando Meléndez. Entonces nos llama la atención, nos preocupa, nos alerta que ellos estén haciendo labores que están lejos del Congreso de la República. Bueno, tuvieran que irse a mi oficina, pues ustedes también, ¿no? A estar ahí siquiera una semana, a ver si nos ayudan. Pero no están, estos días hemos estado nosotros ahí y ellos no están en la oficina, congresista. Están en Iquitos con usted. Sí, así es. Están conmigo. Dos trabajadores ligados a Rocío Torres,
que lejos de estar cumpliendo sus funciones en el Parlamento, participan activamente en una campaña política a favor del esposo de la congresista de Alianza para el Progreso. ¿Y estos dos señores congresistas tienen vínculo, relación también con su esposo, el señor Fernando Meléndez? Todo, mi entorno, mi vida política, mi vida familiar y todo, porque los dos somos políticos. Claro, puede poner a unas O sea, personas no puedo de su contratar a entorno. los amigos de mi esposo. No, claro. Los amigos de él son mis amigos. ¿Cuál es la restricción ahí? Son personas a las que hemos registrado en un meeting de campaña política con su esposo, lejos del Congreso de la República, Bueno, que es donde se les ha A contratado. todos los que asisten a los mítines, ¿no? Hay que sacarles a todos. En horario laboral y en día de semana, congresista. Bueno, hay que sacarles a todos, pues no, a mi amiga Norma Yarro, que para a Marta Moyano, a la Rosa Bárbara, a todos, a Rosángela, a todos, hay que sacarlos. Pero pienso que cada uno hay que responder por lo suyo, Día congresista. laboral, entonces nosotros somos políticos. Presidente del Consejo de Ministros. Volvamos a Lima y las tareas que debían cumplir varios de estos protagonistas. Ese jueves 12 de mayo, día en el que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Energía y Minas y Trabajo fueron interpelados en el Pleno del Congreso, en una sesión muy importante para el país. No obstante, Rocío Torres ese día salió en el primer vuelo rumbo a su tierra natal, Iquitos. Nos llamó la atención también que no la vimos el día jueves 12 en el Pleno del Congreso, cuando se estaba interpelando al Premier y a otros dos ministros congresistas. Jueves 12, El día del Pleno, claro, de la interpelación del Premier y los dos ministros. Sí, pero he votado. Estuvo Claro, en el Pleno. llevé la sesión virtual. Rocío Torres Salinas no pidió licencia ni por salud ni por temas personales. Tampoco es semana de representación. Simplemente se fue. Y aunque haya participado de manera virtual, nos preguntamos cuál era la urgencia de su viaje, cuál era su prioridad si no es la de participar en decisiones que implican el futuro de las riendas políticas en nuestro país. ¿Cuál era la urgencia de su viaje, quizás? Bueno, ustedes saben que yo soy de Iquitos, ¿no? Claro. Yo soy iquitina y los compromisos son acá. La población no entiende cuando les dices, no puedes venir. Pero no es una sesión sumamente importante. Claro que sí. He estado llevando la sesión, he marcado asistencia, he estado pendiente. Mientras en el Congreso se seguía desarrollando la sesión del Pleno, Fernando Meléndez sale del mitin y aborda esta camioneta blanca que pasó a recogerlo. Cierra las lunas y evita que se grabe el interior. El vehículo acelera la velocidad, pero en el primer semáforo, nuestra cámara logra registrar al conductor del vehículo, y quien maneja es nada menos que Rocío Torres Salinas, la flamante congresista que no está en el Congreso cuando debe, sino en Iquitos con su esposo. El vehículo estaciona en la puerta de la casa de la pareja. Ella baja e ingresa rápidamente. Esos minutos, mientras observamos qué más ocurre en torno a esta familia política, caemos en cuenta en la placa de la camioneta que utilizan. Buscamos el registro vehicular y más sorpresas. Este vehículo blanco está a nombre de Roberto Román Salazar Orbe. ¿Y quién es este señor? El jefe de logística de Electro Oriente, empresa de energía eléctrica privada que suministra al departamento de Loreto y San Martín. ¿Y sus viajes frecuentes, congresista, los cubre el Congreso de la República o los cubre usted? No, los viajes de semana de representación, el Congreso, pues, ¿no? Ahora este viaje del jueves 12. Él nos cubre el Congreso. También está cubierto por el Congreso. Sí. Cuestionamientos que lidian con faltas éticas e incluso posibles delitos, cuyos personajes, lejos de absolver dudas, dejan más interrogantes.
Interrogantes que deben quedar en manos de alguna comisión del Congreso que podría ponerle fin a este tipo de prácticas condenables que dejan un gran forado en las arcas del dinero de todos los peruanos. Y ojo, volvemos a insistir que no se trata de su oficina, de su despacho, sino de la oficina que le pertenece a toda la subcomisión de acusaciones constitucionales integrada por 16 miembros que ella preside. Una congresista que no repara en admitir que, bueno, pues pesa más la amistad que puedan tener con ella o su esposo los contratados que posiblemente los méritos con los que estos personajes puedan contar. ¿Qué opina de todo esto, por ejemplo, congresistas que integran esa subcomisión como Marta Moyano, Alejandro Cabero, Jorge Flores o Wilson Soto, entre otros? Todos ellos son partícipes de este tipo de contrataciones, o probablemente no los que he nombrado, o otros también hacen sus recomendaciones. O sea, ¿ante qué tipo de seriedad al momento de contratar estamos hablando? Y hablando de una subcomisión que no es poca cosa, que hace poquito ha tenido que ver incluso el tema del presidente Vizcarra. Y también, siguiendo en la política, el jueves, en una conferencia de prensa desde Trujillo, realizada en la Plaza Mayor de esa universidad, la Universidad César Vallejo, se compartió lo que eran las conclusiones de la comisión especial que evaluó la tesis del presidente de la República y su esposa. Porcentajes más, porcentajes menos, de lo que no hay duda es que buena parte del trabajo mediante el cual la pareja obtuvo nada menos que su grado de magíster contiene plagio. Bueno, según la universidad, 43%, bastante alto. No obstante, la conclusión final de la comisión resultó sorprendente, porque a pesar del alto porcentaje de similitudes, al que se agregan que dos validadores no existen, que el asesor dice que no asesoró, sobre los que la UCB dice se trata de temas bajo investigación fiscal y continúan como si no existieran, lo que hacen luego es dar paso a un reconocimiento de ese colegiado, de esa comisión, de la tesis sobre lo que ellos consideran existe originalidad. Y de manera especial dicen en sus conclusiones, estos 4 parrafitos que ustedes ven acá son las conclusiones de una tesis de magíster, y un punto que no ocupan ni siquiera una página, y no se trata solo de las escasas líneas, sino también del escaso contenido de esta. ¿Lo decimos nosotros? No, lo dicen académicos con trayectoria. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con los detalles de la originalidad de las conclusiones de la tesis de magíster del presidente y su esposa. ¿Cómo estamos, por favor? El jueves fue un día clave para la primera dama. Por primera vez debía presentarse ante un fiscal, sentarse en el banquillo de los acusados para responder, entre otras cosas, por su tesis. La calle fue cerrada y un cerco policial se abocó a las inmediaciones para que ella pueda ingresar sin contratiempo, para que la prensa no pueda registrar siquiera una fotografía de ella. En política se afirma, no hay coincidencias. Un día antes, la Universidad César Vallejo le lanzó un estratégico salvavidas. La comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad. Pero Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que la Vallejo le regaló el título. La tesis es original para la César Vallejo. Que la tesis mantiene un aporte de originalidad. A pesar de los sorprendentes hallazgos que ellos mismos han corroborado. El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, de manera global, es del 43%. La César Vallejo corrobora que casi la mitad de la tesis es similar a oraciones y párrafos que pertenecen a otros autores,
Ni siquiera en los trabajos monográficos de alumno de pregrado se admite ese nivel de porcentaje de similitud. Estamos hablando de una tesis de maestría con el agravante que son 2 personas. Marco teórico, 27 páginas, similitud del 86%. Las exclusiones que se han utilizado han sido instrucciones o material de plantilla, fraseología de uso común, fuente de posterior publicación. Corrobora también que a pesar de las exclusiones realizadas, el marco teórico es parte del copia y pega efectuado por Pedro Castillo y Lilia Paredes. Se identificó el análisis de revisión de la tesis, la existencia de 14 referencias bibliográficas que no se encuentran citadas en el texto. Se corrobora además que la hoy pareja presidencial borró citas mencionadas por los autores originales, las suprimieron, las anularon. ¿A qué hace referencia la César Vallejo? Pues a esto, el texto original dice: al respecto, plantea Levin 1972, citado por Uculmama 1995, que para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, esta cita de acá ha sido borrada por los tesistas. Ellos anularon esta referencia. Ellos inician de frente, sin la cita, para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos y continúan. No hay una originalidad evidenciable. Sería interesante que alguien explique en dónde está la originalidad. En las conclusiones y las sugerencias, bueno, dice. es que realmente las conclusiones no llegan ni a lo que correspondería a una monografía de pregrado. Son 4 cosas muy precarias, muy genéricas como para cumplir, lo mismo las sugerencias. Eso no es lo único corroborado por la propia universidad. Hay más. Así como la existencia de 16 citas de los textos que no se encuentran en las referencias bibliográficas. Se corrobora que como parte del copia y pega, los tesistas consignaron 16 autores que no figuran en su bibliografía. Autores y bibliografía que nunca leyeron. Aquí figura una cita entre paréntesis a Pozo 1989, pero veamos qué dice la bibliografía. De la letra M se saltan a la R. No existe Pozo en la referencia bibliográfica. Se concluye que existe una mala praxis en la citación y referenciación de contenido, reportando en la similitud y coincidencia de 54 hallazgos, consistentes en A. Textos sin mención de la fuente ni referencias, y B. Textos mencionando las fuentes, pero no de acuerdo al lineamiento del Manual de Publicaciones de las normas APA. Hay mala praxis, párrafos copiados y pegados, bibliografía no leída, autores no citados, anulación de referencias. Todo eso ha sido encontrado por la Universidad César Vallejo. A pesar de ello, se concluye que el documento es original. El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, de manera global, es del 43%. Al haberse encontrado en el marco metodológico de 17%, resultados 0% y conclusiones y sugerencias 0%, la comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad. Para la Universidad César Vallejo, no importa que exista 43% de semejanza con otros autores. No, la tesis del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes es original, porque sus conclusiones y sugerencias son inéditas, producto de su creación, de su autoría. En el capítulo 5 están las conclusiones y las sugerencias. Las conclusiones son 4, 1, 2, 3, 4 y apenas alcanzan la media carilla. Son 15 líneas en total, lo que convierte a este documento en original. Las sugerencias también son 4 y no llegan a la hoja completa. Antes, conozca cuál es el objetivo general de este trabajo: determinar en qué medida la equidad de género influye en los aprendizajes. ¿En qué medida? ¿Cuál es la conclusión?
de manera general. La equidad de género influye significativamente en el logro de aprendizajes. Ese es el valioso aporte académico que dota a la obra de originalidad. Ellos concluyen que la influencia es de manera general. Las conclusiones develan la profundidad de la investigación realizada por los tesistas. Toda tesis de posgrado debe contribuir al conocimiento de su disciplina, independientemente de la carrera que se siga. Así lo detallan los especialistas. ¿Cuáles deben ser las conclusiones de un tesista de posgrado? La tesis de maestría o la tesis doctoral son investigaciones que deben tener profundidad, relevancia, pertinencia y deben contribuir al campo disciplinario. Si mis conclusiones son deleznables o son expresiones de sentido común, no son conclusiones que se derivan de una investigación seria. Una tesis de maestría y sobre todo una tesis doctoral tiene que aportar, y para aportar yo tengo que construir nuevo conocimiento. Si no construyo nuevo conocimiento, significa que no he hecho una buena tesis, que eso no es una tesis ni de maestría ni doctoral. Aquí el debate no solo está en las formas, sino en el fondo también. Estas conclusiones abren camino a nuevos conocimientos. Puede aseverarse que exista aporte académico de Pedro Castillo y Lilia Paredes a la psicología educativa. Las conclusiones siempre deben estar ligadas al trabajo de investigación. Aquí el objetivo específico, identificar el nivel de aprendizaje significativo de los niños y niñas del cuarto ciclo a través de una preprueba. ¿Qué concluyen respecto a este tema? Pues nada, consignan como conclusión cifras que son parte de los resultados. Ellos establecen el nivel de equidad e inequidad de género después de la aplicación de los talleres mejoró en un 100%, ya que en el pretest se tuvo que solo el 18%, es decir, 5 de los estudiantes afirmaron que existe equidad de género y el 82%, 23 alumnos, mencionan que no existe y mandan a revisar el cuadro número 3. Al ser una tesis de posgrado, las exigencias deben ser mayores. En el mundo académico existen parámetros a cumplir independientemente de la universidad y de los autores. ¿Se puede colocar en las conclusiones de una tesis el resultado que tú has obtenido de la encuesta? No, ese es un resultado, pero lo que se esperaría en las conclusiones de una tesis de maestría es que haya una interpretación conceptual de ese cambio de resultados y que eso se pueda ligar con el problema que se está estudiando y pueda haber un aporte a ese problema. Simplemente constatar numéricamente que pasé de tal porcentaje a tal otro no sería una conclusión relevante ni significativa. Ni interpretación ni análisis. 15 líneas son las que garantizan originalidad a este documento. 15 líneas en las que se colocan porcentajes, cifras y referencias a cuadros. El resultado del test se repite en la tercera conclusión. Aquí pasaron de un 18% a un 82%. Y la cuarta conclusión inédita en este trabajo inexistente en el mundo académico es: el taller conformado por una serie de sesiones de aprendizaje permitió hacer tomar conciencia a nuestros estudiantes de la importancia de la equidad de género y su influencia en el desarrollo personal y social. Y ahí termina todo, no hay más. De aquí se pasan a las sugerencias, también de media cara, sugerencias que son garantía de originalidad. Con las conclusiones reveladas, ¿cuál es entonces el aporte de Pedro Castillo y Lilia Paredes a la psicología educativa? Tengan ustedes la certeza y la seguridad de que esta evaluación que se ha hecho se ha ceñido a los estándares de calidad que dictan las normas internacionales. El exalumno Pedro Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que Lavallejo le regaló el título. Nada tenemos que ocultar. Es preciso señalar que la César Vallejo fue diligente en su investigación. No demoraron las 2 semanas anunciadas para evaluar la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes. No, en menos tiempo de lo estipulado, organizaron una conferencia de prensa, no en Lima, sino en Trujillo,
para anunciar las conclusiones a las que arribaron luego de un exhaustivo análisis académico. Análisis que no incluyó la afectación a la tesis de los validadores fantasmas. Sobre los profesionales expertos que han validado los instrumentos de investigación, esta es una actividad exclusiva de responsabilidad del tesista. Él es quien busca al experto, él es quien somete sus instrumentos de investigación para que el experto se las apruebe y luego aplicarlo a la muestra de la investigación. Sin embargo, en este caso, como se ha mencionado, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio y la universidad no se va a pronunciar sobre este aspecto y va a ser respetuosa de lo que determine el Ministerio Público. Evitan pronunciarse sobre la falsificación de nombres, firmas y DNI que forman parte de esta tesis, sobre aquellos académicos que supuestamente aseguraron y dieron validez a procesos utilizados en este documento que ellos consideran original. Pero no es lo único. Evitaron también mencionar al asesor que asegura no fue asesor. Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y por el profesor de un curso no es el asesor. Ese tema no existe para la universidad. No merece siquiera mención. Y nosotros somos una universidad seria. Somos una universidad responsable. Que no regalamos títulos. Somos exigentes. Hoy estamos nosotros explicando que el exalumno Pedro Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que Lavallejo le regaló el título. Una nueva frase está por acuñarse. No es plagio, es similar. Se ha pronunciado y ha dado su dictamen. La conclusión que se ha leído es que, considerando que el software que se ha utilizado y se ha aplicado en distintas partes de la tesis arroja porcentajes de similitud o coincidencia de 0 o un porcentaje menor al límite permitido por nuestra universidad, la comisión ha concluido de que esta tesis mantiene su aporte de originalidad. La conclusión llegó un día antes que la primera dama acuda a la primera citación ante la fiscal Luz Taquide para responder sobre su tesis, sobre su coautoría. Coincidencia o no, lo cierto es que la Universidad de César Acuña adelantó sus resultados con discutible precisión. Se le lanzó un salvavidas a Lilia Paredes y también a su esposo, el hoy presidente de la República, Pedro Castillo. No es difícil discrepar con el veredicto final de la Comisión Evaluadora de la Universidad y no se logra entender aún qué razones pueden haber que haya llevado, que los haya motivado a llegar a una digamos, conclusión como esta, porque en el plano estrictamente académico es ahí donde es sumamente difícil de entender. Vicky Zamora ha leído algunas de las conclusiones que, como decíamos, no llegan ni siquiera a una página. De manera general, conclusión número 1, de manera general la equidad de género influye significativamente en el logro de aprendizajes en el área personal social en los estudiantes de cuarto ciclo de la institución educativa, no sé cuántos de Puña, puesto que los valores tal y tal, la equidad de género y el logro de aprendizaje son altamente significativos. Estamos hablando de una encuesta de 28 casos, es todo lo que este señor presentó. El nivel de equidad y inequidad de género después de la aplicación de los talleres mejoró en un 100%, nuevamente, esos 28, ya que el PT, o sea, exactamente, y es lo que se preguntan varios, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es la originalidad en todo el sentido de la palabra? Que esto no lo plagió, o sea, está bien, esto no es plagio, pero es para varios cualquier cosa. Por esto reconozco una maestría. Bueno, hay en todo caso una coincidencia con todo lo que se dijo en esa conferencia de prensa y tiene que ver con el tema de los validadores y el asesor que niega serlo. Es cierto que todo eso es parte de una investigación fiscal en curso a la que fue citada la primera dama y no quiso decir absolutamente nada. Surge pues la pregunta, ¿qué teme? Demasiados hechos que no cuadran, que esperamos, confiamos, la investigación fiscal aclarará en un extremo o en otro. Pero
este no fue el único tema que nos ocupó esta semana. Samir Villaverde, personaje que desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo fue señalado como el hombre detrás de los negocios bajo la mesa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el hombre detrás de los sobrinos del presidente, aquel con un pasado delincuencial, pues decidió esta semana solicitar acogerse a la colaboración eficaz. En un primer momento hizo una denuncia muy grave, habló de fraude, palabras sin duda mayores, para luego en detalles describir en verdad la existencia de un grupo especial que habría tenido un contacto con algunos miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí lo importante será constatar si cuenta o no con pruebas, punto. El jueves salió a la luz un audio sin contenido penal en el programa de Philip Bates, pero que probaría que por lo menos algunas grabaciones se hicieron. Si ese existe, podrían existir otras más. El hombre clave en la historia supuestamente vinculada al Jurado Nacional de Elecciones sería Vladimir Mesa, otro Vladimir en escena. El reportaje es de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. Ahora, el factor Samir Villaverde como delator aparece en la historia. La decisión que he tomado no es fácil. Yo fui testigo presencial desde que participé en la segunda vuelta electoral de cómo un equipo especial coordinó directamente con el señor Pedro Castillo en ese momento para coordinar al más alto nivel con una persona del Jurado Nacional de Elecciones. Y a través de ese equipo lograr que el señor Rafael López Aliaga no pase a la segunda vuelta, porque si él pasaba a la segunda vuelta era probable que el señor le gane las elecciones por más manipulación que se pueda hacer si pasaba a la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga. El primer trabajo lo hicieron, no pasó a la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga. Y en la segunda parte, cuando pasó la señora Keiko Sofía Fujimori, el trabajo fue que no gane las elecciones. Es una persona que es del entorno del presidente, pero que no está, digamos, en ningún radar o en ninguna investigación. La acusación con la palabra fraude y todo lo que implica parece materialmente imposible. Sin embargo, la reunión de una especie de equipo especial al mando de Pedro Castillo en una casa y con un contacto. De cómo un equipo especial coordinó directamente con el señor Pedro Castillo en ese momento para coordinar al más alto nivel con una persona del Jurado Nacional de Elecciones. Parece totalmente atendible e investigable. ¿Quiénes más estaban en esa reunión que tuvo usted en su departamento? Es un equipo que justamente su trabajo... o sea, el jurado era parte del equipo con la persona que, al más... ¿Dónde fue ubicado su departamento? En Surco. Exactamente. Lo voy a declarar en la declaración, pero es un departamento en Surco. ¿Quiénes han asistido ahí? Justamente esas personas que asistieron son las personas que son parte de este equipo. Por eso es que yo puedo dar fe o testimonio del trabajo que se hizo y de las conversaciones que tuvo el presidente con el máximo representante del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El presidente de la República, sí. El presidente de la República se reúne con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. A través de una persona conversan, pero por favor... Samir Villaverde se une ahora a Karelim López en su vocación de delator. Samir y Karelim existen porque existe el gobierno de Pedro Castillo. Ni un año ha pasado y ya van 2 aspirantes a delatores judiciales. Otro récord infausto del presidente. Ambos, Samir y Karelim, acudieron y estuvieron en el centro del poder presidencial y ministerial. Por lo tanto, su palabra, guste o no, no es la de cualquiera. Yo puedo dar fe o testimonio del trabajo que se hizo y de las conversaciones que tuvo el presidente con el máximo representante del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
En estricto, Villaverde ha dicho hasta ahora que puso un departamento en Surco para reuniones subrepticias de un equipo al mando de Pedro Castillo, con un contacto que le dio acceso al más alto nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Luego identificó a tal contacto. Solo les puedo decir en este momento de que la persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Mesa Villarreal. Villaverde identifica y señala al exalcalde de Huaraz en el 2011-2014, Vladimir Antonio Mesa Villarreal, como el mentado enlace con el Jurado Nacional de Elecciones. Mesa, de ser cierto, sería un digno representante del círculo de poder de este gobierno perulibrista, pues tiene denuncias por pegalón y por borracho al volante, como veremos más adelante. Volviendo a Villaverde, en estas otras declaraciones inéditas previas a su presentación formal, comenta más detalles sobre su pasado y dice, según él, por qué hoy decide hablar. Al gobierno de la señora Keiko Fujimori, a varias personas que conozco, también apoyé al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a diversos alcaldes, yo hice una celebración, hoy ahorita una segunda posición, porque efectivamente me dijo, oye, pero si yo declaro, entonces declaras tú, yo te sigo. No, podrías saber la verdad sobre el tema de la posición. Por alguna razón, Villaverde dice a los congresistas que una persona lo verá declarando y también delatará. Asegura además que un funcionario del INPE lo visitó y le entregó un número telefónico escrito para que haga contacto por los teléfonos del penal con el ministro de Justicia. Me dijeron, tienes que comunicarte con el ministro del Interior, a su secretaria, a través, el ministro de Justicia, porque esta entidad depende del ministro de Justicia, es lo que me explicaron, y vino una persona de alto nivel, representante del Instituto Penitenciario. ¿Se reunió con usted? Acá justamente fue, en este lugar. Un señor de apellido Gómez M. ¿Gómez M? M, es lo que yo vi en su M. O sea, ¿Qué cosa es? según se presentó como el asesor del presidente del Instituto Penitenciario, de la máxima autoridad del INPE. Entonces, cuando pasó eso, yo la verdad le dije que no iba a llamar porque pensé que iba a ser una, no sé, algo malo, ¿no? Una trampa, algo me podían haber hecho, y le dije que no. Es ahí donde que el mensaje fue, pues no, si hablo algo, que me tenga las consecuencias. Existe un asesor, coincidentemente del INPE, de apellido Gómez M., José Carlos Gómez Medina, quien aún no ha negado alguna implicación. ¿El número con el que ustedes lograron comunicarse lo tiene usted? Lo tengo, incluso con el puño y letra de la persona que me lo escribió. Mi abogado lo tiene. Si de acá ustedes se van y me pasara algo, él ya tiene, no solo eso, él tiene un manuscrito con puño y letra de todo lo que yo pienso declarar. Entonces, pero eso es siempre y cuando si me matan o... Si de acá ustedes se van y me pasara algo, él ya tiene, no solo eso, él tiene un manuscrito con puño y letra de todo lo que yo pienso declarar. Entonces, pero eso es siempre y cuando si me matan o... Villaverde ha empezado a contar su versión respecto al MTC en sede fiscal, aunque utilizó la palabra grandilocuente fraude en su denuncia inicial.
Por su cercanía al poder, no se le puede descartar. Y eso es lo que corresponde en este caso, escuchar al señor Villaverde, tomar nota de lo que dice y esperar las pruebas. Desde el punto de vista del derecho penal, que salga un individuo como Samir Villaverde y diga algunas cosas y se le deseche o se le ponga la claqueta de a este no lo escucho porque es delincuente, ¿eso es válido? No es válido desde ningún punto de vista, Marco. Específicamente respecto del señor Villaverde, se trata de una persona que tiene antecedentes penales, porque cuando pretenden descalificarlo o descalificar su testimonio, no sé si se están refiriendo a ese antecedente delincuencial o al antecedente de estar siendo investigado en este momento. Finalmente, el señor Villaverde está donde está por haber sido parte del círculo más cercano del presidente de la República. Y es Pedro Castillo quien nos trae a esa persona. Sin embargo, él dice tener varias horas más de grabaciones y por lo tanto lo que nos ha revelado sería una muy pequeña parte de todo lo que dice tener. Creo que no es momento ni de entusiasmarse para aquellos que les interese que esta información sea cierta, ni para descalificarlo. Creo que hay que estar expectantes y esperar. A Barata nadie salía y le decía, él ha dicho esto, pero no lo ha probado. Ah, no, ha dicho sin probar. Cuando sabíamos todos los que cubríamos a Barata, era un proceso. Primero hablaba, luego aportaba sus pruebas. Sí, no, quienes descalifican hoy lo hacen con una clara intención política y probablemente en la época de Barata aplaudían lo que Barata decía. El otro Vladimir, señalado como contacto de Pedro Castillo con el Jurado Nacional de Elecciones, Vladimir Antonio Mesa Villarreal, ha negado en comunicado lo dicho por Villaverde y dice que le enviará una carta notarial pidiendo rectificación. En todo caso, el exalcalde de Huaraz tampoco es una persona ajena a Palacio. Ingresó 10 veces, solo en agosto y septiembre del año pasado. El 4 de agosto, Mesa, Villaverde y Silvia Barrera entraron juntitos desde las 8 hasta las 11 de la noche, mientras que el 14 de agosto se repitió la misma dinámica. Entraron juntos pasado las 2 de la tarde y se fueron a las 10 de la noche. En el Congreso y en el Minagri, Mesa ha visitado al asesor de Oscar Sea y ex viceministro de Agricultura, su paisano ancashino Rómulo Antúnez. Vladimir Mesa ha tenido investigaciones y tiene procesos por delitos de función hasta para regalar. Ha sido denunciado por estafa, por asociación ilícita y por lavado de activos. Ahora mismo la Fiscalía pide 10 años para él por colusión. Además, tiene en su haber sus respectivas sentencias por cobarde pegalón en el 2014. Tipificación. Ley de violencia contra la mujer. Denunciado Vladimir Antonio Mesa Villarreal. La persona de el día 19 de diciembre de 2014 fue víctima de agresión física y psicológica por parte de su conviviente Vladimir Mesa Villarreal, quien presuntamente en estado etílico la agredió en circunstancias en que la denunciante se encontraba en la sala de su casa junto a su pequeña hija. Mesa siguió el patrón salvaje digno de funcionarios y allegados a este gobierno. Empezó a agredirle, jalándole de los cabellos, tumbándole al piso, con patadas y puñetes en diferentes partes de su cuerpo, e insultándola con palabras soeces, como muerta de hambre, que tú no eres nada, que te voy a matar para irme con tu hija. Vladimir Mesa fue sentenciado con una pena benigna, pero así hoy
con un movimiento llamado El Maicito, quiere ser presidente regional de Ancash 2022. Incluso para llenar más su lista, el 26 de febrero del año pasado 2021 en Huaraz, como para ser miembro ad honorem de este gobierno, fue detenido por el delito que más les gusta, borracho al volante. Tipificación, seguridad pública. Detenido Vladimir Antonio Mesa Villarreal. Nos percatamos que una camioneta de color blanco se encontraba realizando maniobras temerarias. Se realizó la persecución interviniendo a la persona de Vladimir Antonio Mesa Villarreal. El intervenido presentaba signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, como ojos, inestabilidad al pararse y trabas al hablar. Tremenda joya que pinta muy bien para dos cosas. Uno, para pertenecer al círculo íntimo del gobierno de Pedro Castillo. Y dos, para hacer contacto con malos elementos de instituciones como el jurado. Samir Villaverde, según su versión, tiene pruebas para demostrar las dos cosas. Y eso es lo que corresponde en este caso. Escuchar al señor Villaverde, tomar nota de lo que dice y esperar las pruebas. Una persona con recursos económicos y logísticos para facilitar muchas cosas a esta organización, ¿no? Carros, dinero, inteligencia, seguridad. Entonces, no es un personaje cualquiera. Es un personaje que de hecho debe tener mucha información y al parecer por su formación o deformación, mejor dicho, en seguridad, pareciera que ha registrado mucho, si no es todo, de lo que han tratado en ese entorno íntimo. ¿Se puede prescindir del testimonio de una persona que está detenida solo por formar parte, pues no solo, no es poca cosa, por formar parte de una supuesta organización criminal cuya cabeza, dicho sea de paso, sería el presidente de la República? ¿Debemos olvidarnos o seguir el rastro de lo que podría aportar? La descalificación de un delincuente o por ser considerado un delincuente no cabe en esas circunstancias, ¿no? Hay que ser cautos y esperar si aporta o no pruebas. Además, así empezaron todas las colaboraciones eficaces. Odebrecht con dichos de barata, los cuellos blancos, con dichos además vía WhatsApp y vía audios, incluso los casos cócteles y así una larga lista. Y todo se convierte en un proceso. Si es que hay, por supuesto, todos estos aportes. Samir Villaverde ha dicho también que un asesor del INPE le dio un número para que se comunicara con el ministro Chero. Bueno, el INPE a través de un comunicado deja señalado que esto no habría ocurrido. Vamos ahora con una historia sobre Martín Vizcarra, que es de esos personajes que va por la vida pues marcado por estas rachas, de buena o de mala suerte. La de estos días parece ser de la última. El jueves, con 67 votos a favor, el Congreso lo inhabilitó por 5 años para el ejercicio de la función pública por haber infringido una norma, ¿no? Y eso es que, al ser nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones, debió renunciar a su condición de miembro del directorio y gerente de la empresa constructora C&M Vizcarra. Eso en el plano político. En lo judicial, podría correr el riesgo de que las órdenes de restricción en su contra, como es no salir fuera de Lima, se modifiquen por una más severa. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto pueda ocurrir? Resultaría que cuando el otrora presidente en febrero de este año pasado pidió permiso para viajar al Cusco, no informó de todos los encuentros que sostuvo en esa ciudad al juez como correspondía. La condición legal por la que pasa le exige honestidad y veracidad en sus informes y así lo que a todas luces fue un encuentro privado podría pasarle una enorme factura. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con la historia. Buenos días, doctora. Mi nombre es Martín Alberto Vizcarra Cornejo.
Vizcarra Cornejo, engañando y ocultándole al Poder Judicial. En los seguidos contra el ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a quien se le sigue proceso penal por delito de cohecho pasivo impropio y otros en agravio del Estado. Hace 2 meses, el expresidente Martín Vizcarra, actualmente procesado por recibir millones de soles en coimas de varios empresarios, solicitó un permiso a la señora jueza de su caso. La audiencia que nos convoca es el pedido del ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo sobre autorización para viajar a la ciudad de Cusco. Debido a su proceso penal, que todo indica derivará en acusación con solicitud de cárcel, Vizcarra tiene estrictas medidas de conducta que cumplir. No puede salir de Lima y, si lo requiere, tiene que pedir permiso al juzgado y decir exactamente para qué lo hace. En esta oportunidad solicitamos la autorización para viajar al Cusco para realizar actividades del Partido Político Perú Primero, el cual preside mi patrocinado, el presidente Martín Vizcarra. Es tan estricto y grave su proceso penal por coimas, por tantos testigos, que los jueces, luego de audiencias, no le permiten salir. Hay que entender que nosotros tenemos 9 pedidos anteriores y los 9 pedidos han sido rechazados. Sin embargo, el 24 de febrero pasado lo consiguió. Dijo que iba al Cusco para actividades partidarias. Pero qué duda cabe que en una instalación, que en una inauguración, que en un lanzamiento del partido político debería estar. Y solo para eso, y por eso, el juzgado se lo permitió. Un juez puede autorizarlo, pero quien obtiene esa autorización tiene que ser meticulosamente exacto y cumplir con esas normas, porque de lo contrario eso puede generar muchas suspicacias, incluso por parte de un fiscal que eventualmente podría solicitar, frente a hechos que no han sido motivo de la autorización, podría pedir que se le imponga una prisión preventiva o que se le revoque la orden de comparecencia. Pero Martín Vizcarra le ocultó al Poder Judicial. Panorama ha accedido a imágenes, audios y conversaciones de WhatsApp donde el apodado Lagarto forja y organiza una reunión secreta aprovechando el permiso de viaje que le dio el juez. Mala fe judicial del procesado. Hello. Cuando llegues al hotel, dices que eres novia de Rudy Ramos. Ya estoy en el avión. Y luego de decir eso, ¿qué hago? Pides la habitación 423. Ya está a punto de volar el avión. Te espero. Si un investigado por graves delitos obtiene un permiso judicial, le dice a un juez, yo voy a ir para esto, pero en esa visita, luego de cumplir esas actividades, forja intencionalmente una reunión secreta, ¿eso es buena o mala fe judicial? Desde el punto de vista procesal es muy mala fe. Eso puede implicar la violación del mandato de comparecencia y del mandato judicial de permiso de viaje. Hemos cambiado de habitación. La 423, ¿cierto? Es solo para evitar el roche que entras a mi habitación. Todos los detalles esta noche en Panorama. Por favor, le pido se me respete en esta oportunidad. Gracias. Este es el documento donde Vizcarra, por orden del juez, hace un informe detallado, hora por hora y día por día, de mañana, tarde y de noche, de lo que hizo en Cusco. Obviamente, ocultó una reunión secreta del sábado por la noche con una política ex candidata al Congreso por Somos Perú.
Nadie está pidiendo que revele algo de su vida íntima o personal, pero si son actividades secretas, en general tendría él que revelarlas ante el juez, porque de lo contrario se expone a una revocatoria del mandato de comparecencia. Porque si el juez te dice, te doy de viaje, te doy permiso para que te vayas a hacer turismo, bueno, haz turismo. Pero lo que no le puedes decir, oye, me voy por trabajo y haces turismo. Y sobre todo, describo luego, ¿no?, con detalle, qué es lo que he hecho, y justo omito algo que lo voy a tratar como secreto. Es algo así como la gallina que come huevo, ¿no? Si lo hace una vez, lo puede hacer varias veces más. Ok. Hotel Monasterio. ¿Cómo inicia la historia? Moviendo a juez, a fiscal y a abogados a una audiencia, el procesado clamó que la base cusqueña de su nuevo partido lo invitó para juramentarlos. Y él, solo él, podía hacerlo. Yo soy el líder de este partido nacional Perú Primero. Y la gente que quiere seguir mi liderazgo requiere mi presencia. La gente que me convoca me quiere a mí. Vizcarra peleó ante el juez su viaje como adolescente. La gente que me convoca me quiere a mí. La fiscalía obviamente estaba en contra y decía algo lógico. Para el hecho de juramentar a un grupo de personas, se puede delegar a alguien. Que el señor Vizcarra asume responsabilidades personales sin concordarlas con sus reglas de conducta. Aquí el Ministerio Público está advirtiendo al órgano jurisdiccional una tendencia del señor Vizcarra de querer salir ya en varias oportunidades no justificadas, y por eso es que se les ha ido negando. En todo caso, ante la imposibilidad de que el presidente pueda realizar estas acciones, podía ser delegable según el propio estatuto del partido. El abogado de Vizcarra le hacía coro. Se está en formación el partido y se tiene pues que iniciar con la formación de comités. Al final, sí le dieron un permiso restrictivo judicial, solo para eso, viajar para actividades partidarias, incluido tomar juramentos. Según sus propios documentos, la comitiva del viaje era él y un hombre llamado Rudy José Ramos León. Comitiva que viaja. Secretario General de Plan de Gobierno, Rudy José Ramos León. Vizcarra sí juramentó y se reunió con sus adeptos. Sin embargo, paralelamente todo el sábado, según los chats, coordinó los pormenores de su futura reunión subrepticia en el Cusco, no informada al juez. Primero escribió a las 7 a.m. y mandó una foto. Te quiero. Nos vemos más tarde. Pásame los datos, por favor, que ya me va a tocar mi turno. Dame el número de la habitación. Ahora en un ratito te paso el ticket. Hotel Monasterio. Es ahí donde Vizcarra empieza a utilizar incluso a miembros de la comitiva del viaje de los que informó al juez para una reunión por debajo del radar judicial. Cuando llegues al hotel, dices que eres novia de Rudy Ramos. Comitiva que viaja. Secretario General de Plan de Gobierno, Rudy José Ramos León. Cuando llegues al hotel, dices que eres novia de Rudy Ramos. Ya estoy en el avión. Y luego de decir eso, ¿qué hago? Pides la habitación 423. Ya está a punto de volar el avión. Te espero. La realización de una especie de planificación, un cambio de habitaciones para su reunión, aprovechando el permiso que le otorgó el juez, siguió por la tarde. Hemos cambiado de habitación. La 423, ¿cierto? Es solo para evitar el roche que entras a mi habitación. La 423, ¿cierto? Sí. Mientras que, por un lado, mostraba atender cuestiones partidarias, en los chats queda claro que, en realidad, estaba atento a la coordinación
de su reunión subrepticia. Me envías un mensaje cuando entres a la habitación. Panorama ha confirmado la realización de tal encuentro con la ex candidata y ha consultado a 2 expertos penalistas sobre el comportamiento procesal por ello del investigado. ¿Cuál es el sentido de ser meticuloso en hacer solamente lo que el juez me autorizó? Se explica en el sentido de que hay un juicio penal, hay una investigación de naturaleza penal. Se está investigando cosas graves. Una reunión secreta, intencionalmente secreta, y para lo cual no se ha ido a la región que se pidió permiso, como Cusco, ¿entra en una buena fe judicial? Eso es sorprender a las autoridades judiciales, porque al final de cuentas ya no se sabe qué cosa es lo que hay que creer como cierto o como falso. Los expertos dicen que, estrictamente, si Vizcarra defraudó al juez e hizo reuniones secretas que su permiso no le autorizó, puede organizar otras que afecten al proceso. Quien puede lo uno, puede lo otro. Pierdes, creo yo, absoluta credibilidad. Si habrías estado mintiendo para esto, ¿por qué no puedes mentir para otras cosas? Lo que podría suceder es que si una persona viaja con un permiso y le miente al juez al volver, adrede de forma intencional, eso es una prueba de que podría volverlo a hacer y de una forma mucho más grave. Podría coordinar una huida del país o podría coordinar la presión a un testigo o el chantaje a alguien. Entonces no se trata simplemente de su vida privada, de su vida doméstica, sino de hechos que tienen o que podrían tener directa relación con la razón que motiva esa investigación y ese proceso y ese juicio penal. Fuentes de la Fiscalía han dicho que no entendían por qué Vizcarra fue tan vehemente en su pedido de viaje y salida, a pesar que le habían negado previos. Y la gente que quiere seguir mi liderazgo requiere mi presencia. La gente que me convoca me quiere a mí. Panorama ha obtenido este pasaje que demuestra que la ex candidata al Congreso por Somos Perú, Zuli Pinchi, viajó a Cusco el sábado 26 de febrero para la reunión que arregló Vizcarra aprovechando el permiso judicial. Hola, mi nombre es Zuli Pinchi. Pinchi es una empresaria separada con vida en Europa. Panorama le envió mensajes con el caso detallado al celular del abogado defensor del expresidente Fernando Ugaz, pidiéndole su versión del caso a él y a los celulares de su estudio. Ellos decidieron no contestar. Aquí no está en tela de juicio la vida privada de Martín Vizcarra, sino las consecuencias legales a las que él solito se habría expuesto. Como lo han explicado muy bien los penalistas, pues Caro y Luis Lamas Puccio, no es una interferencia, nuevamente, con su vida privada. Se le permitió bajo permiso judicial, no como cualquier simple mortal, sino bajo un permiso judicial viajar, cumpliendo siempre ciertas condiciones. Y si tan solo daba nombres sin detalles, ¿no?, que en verdad a nadie le importa, pues no estaría en esta situación. A los jueces no se les miente y si se hace, pues pueden haber consecuencias. Y bueno, siguiendo con lo político, esta ha sido sin duda una semana de varias sorpresas y sobre eso vamos a conversar con el analista político Juan Carlos Ruiz, quien también es vicepresidente, ¿no es cierto?, del Latin American Edelman, ¿no es cierto? Pacific Latam. Aquí está con nosotros Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, buenas noches. Como decíamos, una semana complicada, pero si hay algo que ha llamado la atención, ha sido estas coincidencias respecto a las votaciones para el Tribunal Constitucional, ¿no? Que más allá de otras discusiones, otras polémicas, lo que llama la atención es que hay esta pues correlación de fuerzas, ¿no? Coincidencias, Perú Libre, Avanza País, ¿no? Fuerza Popular,
¿Cómo explicas esto? ¿Y cuál es el mensaje detrás y por qué tenemos que mirar bien esto? Esta nueva correlación de fuerzas que se da aparentemente solo en el Congreso y la elección del Tribunal Constitucional es evidentemente la mejor demostración de esto. Quiere decir que hay un pensamiento conservador, hay grupos conservadores que empiezan a ponerse de acuerdo. Más allá del partido en el cual pertenezcan o de las diferencias partidarias, digamos, ¿no? que tienen o intereses particulares, lo que los une, y finalmente descubren que los une algo, es un pensamiento conservador respecto a la economía, respecto a la educación, respecto a la salud, respecto a la distribución del poder. A la economía no sé qué tanto, pero en todo caso respecto a... Pero sí, coinciden en que no tienen alternativas económicas para el país, no tienen que decir. Pero esto también les ha permitido, y esto es algo que creo que esta elección del TC es la primera demostración política de lo que yo diría que es el final de una dicotomía que ha manejado nuestro pensamiento político en los últimos 30 años, que eran el fujimorismo versus el antifujimorismo. Todo se dividía en esa dicotomía. Esa dicotomía con la elección del TC se diluyó. Pero es porque hay realmente estas coincidencias, porque hay otros que sostienen que, en verdad, aquí lo que los podría unir es una especie de anticaviarismo. Ese rival, ¿no es cierto?, es tan fuerte para ambos que eso es lo que ha hecho que terminen de alguna manera, pues, teniendo estas coincidencias. Nuestra política en general, o el pensamiento político, es por negación al inicio, ¿no? Siempre hace 30 años que venimos votando por negación, planteamos cosas por negación, pero eso no quiere decir de que no exista la posibilidad que empiece eso a construir puentes de gobernabilidad. Es decir, y de hecho tengo información, por lo que me he enterado esta semana, de que esa correlación de fuerzas no solamente se da al interior del Congreso, sino que estaría justamente permeando hacia el Ejecutivo, de tal manera que... Para convocar, en todo caso, tú dices ministros y primeros ministros... O el reemplazo del gabinete Torres, para empezar. Así ¿no? es. Torres sabemos que hace 4 semanas presentó su carta de renuncia al presidente, el presidente le dijo, aguante Torres, todavía no, y la verdad es que no tenían alternativa, le plantearon el tema a Pablo Cateriano, aceptó, ¿no es cierto? Al final, el otro lado, Cerrón dijo de ninguna manera. Pedro. Después apareció Bermejo, también no es la alternativa. Están buscando un personaje de centro derecha que permita darle aire y gobernabilidad al presidente Castillo. Y si Castillo no funciona por su incapacidad o por su poca pericia en la gestión pública, tienen ahora una correlación de fuerza que les permite negociar con la segunda en mando. Eso es lo que se está perdiendo de vista. O sea, acá no se tiene que quedar uno solamente con la foto de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, sino que estamos ante una especie ya de bancada, ya, con discrepancias, otros nombres, otras etiquetas, pero ya es una fuerza política, con coincidencias. ¿Eso es lo que tú sostienes? Sí, claro, y que son capaces de ponerse de acuerdo, como en otras cosas no también, ¿no? De hecho, por ejemplo, la bancada de Perú Libre... Pero que respaldan ya políticamente cualquier proyecto. Exacto, a eso voy. Exacto, le pueden dar soporte a cualquier gobierno, que es lo que necesita justamente el gobierno para por lo menos sostenerse. De ahí a que sean capaces de generar políticas públicas, que puedan ser capaces de gobernar, que puedan ser capaces de dar soluciones a lo que la gente quiere más, que es empleo, que es seguridad ciudadana, que es otra cosa. Pero en lógica de distribución del poder, están logrando acuerdos que les permiten sostener el poder. Eso es lo que está pasando. Y claro, y mantenerse en el tiempo los que están. Digamos, mientras crece ese sentimiento de que se vayan todos, estas alianzas lo que van a permitir es que se fortalezcan, digamos, y que puedan terminar de una u otra manera, pues, digamos, no negociando, pero sí llegando a acuerdos, sea con Castillo, sea con Dina Boluarte, o quien sea, pero en todo caso ya es una especie de fuerza política que lo sostendría en el tiempo, lo cual también, digamos, pinta de otra manera el escenario. Y lo que no debemos olvidar es que cuando hagamos análisis político de lo que está pasando, no nos podemos quedar, como tú dices, en esa escena o en esa fotografía del momento. Hay que pensar en lo que está viviendo el país. Es decir, Castillo es un detalle, es un ejemplo y es la consecuencia de una crisis institucional del Estado. O sea, no es que Castillo origina la crisis institucional en el país, es la consecuencia de eso. Entonces, esta crisis institucional es producto de un modelo centralista que colapsó, que está en colapso y empieza a caerse a pedazos. Que, claro, ahorita se manifiesta en un copamiento de cuadros regionales que entran al gobierno central y no saben qué hacer con ese aparato. Pero ese también es un punto que no se está mirando, ¿no? Nuevamente estamos centrados en Lima y no sabemos lo que puede estar
cocinándose en el interior del país, las fuerzas que pueden estar emergiendo, ¿no es cierto?, las alianzas que se puedan estar dando y que al final te terminan pintando pues todo un cuadro político país con un peso aparte. Y ese desborde regional está pasándole por encima a los centralistas, ¿no? Quieran o no, los centralistas, ¿qué escuchas de los centralistas? Uy, el país está mal, uy, ya no hay nada que hacer, esto se acabó, es un Estado fallido, es una sociedad fallida. No, las sociedades, y te lo digo como sociólogo en este caso, no se crean ni se destruyen, se transforman. Lo que vendrá en la nueva generación no es que sea bueno o mal, los científicos no hablamos de bueno o malo, hablamos de será diferente. Para algunos la calificación puede ser bueno o malo, pero va a ser diferente, es decir, hay que esperar que viene. Es verdad que ahorita uno ve a la clase política y dice, no veo nada, ¿no es cierto? No hay ideas, no hay propuestas, no hay alternativas al modelo centralista. Pero tú sí ves una luz al final del túnel, porque eso también es distinto y se atribuye sobre todo a la falta de un liderazgo en medio de esta, digamos, escenario en el que ambos lados de alguna manera han decepcionado. Por naturaleza sociológica soy optimista porque esa es la forma de hacer transformación social. Lo que falta es activismo, ¿no? Lo que falta es que las clases empresariales, la academia empiecen a hacer política. Tienen que empezar a meterse en las regiones, ir a las regiones. Tienen que empezar a hacer semilleros de nuevo talento. Si la educación pública no es capaz de producir talento natural, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer la academia, ¿no es cierto? La alta academia, lo tiene que hacer el empresariado. Tenemos que empezar a cultivar en esa generación talento que nos permita poder construir la sociedad futuro. La otra es decir, no, bueno, cerremos la puerta, apaguemos la luz y nos vamos. Pero eso no es una solución, ¿no? Claro, pero ¿de dónde tiene que surgir esas iniciativas? ¿No? Tú dices de la academia, de la clase política, pero cuando ves que por ese lado no está pasando nada, ¿cómo de alguna manera pues los incentivas o cómo se logra que terminen generándolo? De hecho hay algunas iniciativas, es decir, hay iniciativas y ya las está viendo cada vez más en donde grupos de empresarios con propósito empiezan a invertir socialmente ya por default, no están esperando la hora por impuesto o el servicio por impuesto o cómo hago que mi impuesto sea, no están esperando eso, se han dado cuenta que tienen que invertir socialmente porque necesitan hacer negocios sostenibles en el tiempo. Y quienes hacen empresa en los países no piensan pues en un año o 6 meses, piensan en 5, piensan en 10, piensan en 15. Esos son los verdaderos empresarios. Claro. Pero eso es lo que justamente no está viendo. O sea, esta inestabilidad ha paralizado todo eso. Y lo que se está viendo, por otro lado, es una especie como de fuga de talentos, ¿no? Jóvenes profesionales entre 35 y 45 que empiezan a migrar con mayor frecuencia. Entonces, ¿en quiénes nos apoyaríamos? ¿Entre los muy jóvenes o los que tienen demasiada experiencia y que pueden estar deslegitimados? Yo creo que la respuesta está en los muy jóvenes. De ahí va a salir esa nueva camada de líderes. Queramos o no, los que están ya de la clase política que empiezan a aparecer, pero yo creo que va a haber toda una camada de líderes regionales, populares, que no los vemos ahorita, no los tenemos. Así como Castillo salió de la nada y apareció en la escena política y electoralmente irrumpió, así aparecerán los líderes regionales, populares en las distintas regiones, en el norte, en el sur, en oriente, en el centro. Hay que ir a buscarlos. Tú eres parte precisamente de una empresa o de un grupo en el que tiene que hacer este tipo de estudios al interior del país, diagnósticos. ¿Se advierte este tipo de liderazgos, además con vocación democrática en el interior del país, con esa fuerza? Sí, está habiendo intención de empezar a hacer sistemáticamente varios estudios, y esto financiados desde la empresa privada, para empezar justamente a detectar este tipo de insumo, este tipo de tendencia, digamos, que puede existir entre jóvenes, entre líderes, entre, nosotros le decimos stakeholders, ¿no? Los grupos de interés locales. Eso hay. De hecho, nosotros con Edelman se hace el famoso estudio, el barómetro de la confianza, que se hace a nivel mundial. El último barómetro lo que dijo es que después de la pandemia, o sea, el resultado de la pandemia fue que los ciudadanos del mundo, no solo Perú, pero del mundo en general, tenían más confianza. La persona en la que más confianza era el jefe o el líder de la empresa en la que trabajaba. Porque le habían perdido la confianza al político, le habían perdido la confianza al medio de comunicación, le habían perdido la confianza al actor en general de la sociedad civil, pero no al jefe de la empresa, que era el lugar más seguro. ¿Por qué? Empleo, trabajo, alimentación. ¿Qué es lo que está faltando? Y precios están subiendo demasiado. Para cerrar, ¿qué opinas de la denuncia de Samir Villaverde?
A ver, yo creo que hay que investigarlo, ¿no? Pero pruebas, es decir, pasa igual que con Carelín, o sea, hay mucha narrativa respecto a el deterioro, lo precario que puede ser el presidente y lo corrupto que podría ser el presidente, pero hasta ahorita no aparecen las pruebas. No hay ningún audio que demuestre que... Espero que en esas 8 horas, si es que realmente el presidente es un corrupto, como dice Samir Villaverde, espero que en esas 8 horas de audio que dice que tienen, aparezca la voz del presidente, porque eso sería justamente lo que lo vincule. Aparentemente no hay, y en tal caso si estuviese, ¿por qué no apareció antes, no? Entonces eso es lo que siento debilidad. Entonces, cuando jugamos con narrativas, el problema es que las narrativas pueden tener un impacto inmediato en el momento, pero si no vienen las pruebas, si no vienen los hechos, eso se diluye y se pierde. Y es como el cuentito... Y afecta la confianza. Y es como el cuento del pastor con el lobo, ¿no? Que a la primera dices, es el lobo, a la segunda también, a la tercera también, a la cuarta nadie te hace caso, ¿no? Sí, y bueno, y esperar que sale de todo caso de la investigación, porque se Sí, podría por estar supuesto. manejando también Tiene con que más reserva. investigarse y con todo el peso de la ley, ¿no? Ok, bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y en nuestro caso nos vamos a una brevísima tanda comercial, pero no se mueva más adelante. Cómo esta práctica tan presente en este gobierno, que es la de las designaciones a dedo, pueden resultar tan perversas en casos como en el Ministerio de Agricultura, donde un secretario general hace y deshace y al que no hace caso simplemente lo despide. Y también todo lo que pasó en el Congreso de la República esta semana. Ya regresamos. El señor Roycer Lobato, ¿por qué hasta ahorita no está contratado de asesor? ¿Qué sucede? Chats delictivos del mandamás del Ministerio de Agricultura y Riego. Es el hombre con tanto o más poder que el propio ministro Oscar Sea, el que colocaría a los jefes en el Midagri. En una reunión él me dijo personalmente, yo soy quien llevo el sector. Acá los viceministros están pintados. Es sin duda conocido y también una práctica muy difundida en este gobierno, esto de las contrataciones a dedo. Lo que está ocurriendo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no obstante, llega a niveles de escándalo. Una investigación de José Luis Leiva y Juan Carlos Vera muestran cómo en ese ministerio existe un hombre que pareciera tener más poder incluso que el propio ministro Sea. Se trata de Paul Jaimes, su cargo oficial secretario general, un funcionario que decide, impone a quién se contrata y también a quién se despide en el Midagri. En una serie de chats con contenido incluso delictivo, usted verá que este hombre se jacta de ser quien dirige el sector y hasta se ufana que los viceministros están pintados. Y si no cumplen con sus recomendaciones, fuera del cargo. Vamos con el reportaje. Paul Jaimes, 18 de abril. El señor Roycer Lobato, ¿por qué hasta ahorita no está contratado de asesor? ¿Qué sucede? Ni orden de servicio, ni nada. Chats delictivos del mandamás del Ministerio de Agricultura y Riego. Paul Jaimes, 18 de abril. Rosa Mamani, jefe de Agroideas Puno. Reenviado. Currículum vitae. Mamani Rodríguez Rosa. Es el hombre con tanto o más poder que el propio ministro Oscar Sea, el que colocaría a los jefes en el Midagri. El secretario general del Ministerio de Agricultura, Paul Jaimes, era una suerte de ministro paralelo. Tenía la capacidad para poder designar a funcionarios que manejen instituciones importantes, o sea, decir quién se queda y quién se va. En una reunión él me dijo personalmente, yo soy quien llevo el sector. Acá los viceministros están pintados. El propio secretario Paul Jaimes le dijo eso, yo llevo el sector. Así es, los viceministros están pintados y te lo digo literalmente. Escaló hasta el peldaño más alto de la mano del hoy ministro acusado por homicidios. Fue primero su asesor congresal y hoy, como su secretario general, manejaría a su antojo el Midagri. Su nombre, Paul Jaimes Blanco. Soy el doctor Jaimes y hoy estoy aquí para hacerte un breve comentario en derecho de transporte y el supuesto peligro de esta reforma de transporte. El abogado preferido del ministro Sea, su hombre de confianza, el que habría ocasionado una seguidilla de renuncias
al descubierto por los renunciantes. Paul Jaimes, 19 de abril, 6:13 de la mañana. Hoy, 11:40 AM, en mi despacho. Disculpe, tengo reuniones pactadas. Ya, sigue con tus temas. Listo. ¿Presentas hoy tu cargo a disposición? Mínimamente hablamos de unos 4 delitos, ¿no? De abuso de autoridad, negociación incompatible, tráfico de influencia y actos de corrupción. Y eventualmente hasta podríamos decir que podría haber un tema de una organización criminal detrás. Esta noche, en Panorama, los chats, las presiones, las denuncias de 2 ex altos funcionarios contra el hoy todopoderoso del Ministerio de Agricultura. Usted envía currículums sugiriendo, o mejor dicho, pidiendo, entiendo, que se los coloque en puestos de jefatura. Son propuestas para ser evaluados, ¿no? Y son filtrados. Y todas las propuestas pasan por mi mano para ser filtrados por mi jefatura de personal y área de talento. Este es el hombre que comandaría el Ministerio de Agricultura. Su palabra es la ley. Óscar Sea es el ministro y él, Paul Jaimes Blanco, el ministro extraoficial con cargo de secretario general. Un futuro mejor para las próximas generaciones. Sigamos con esta cultura ambiental y vamos por más árboles. Su poder en el Midagri es hasta transnacional. No fue un viceministro, sino el secretario general quien se sentó a negociar los fertilizantes en Bolivia. Es tanta el poderío que tiene el secretario general que él puede ir a negociar la urea. ¿Qué sabe de agricultura? ¿Qué sabe de urea? ¿Tiene algún nivel técnico? ¿Qué nivel tiene? Pero sus poderes plenipotenciarios son solo una pequeña muestra del control que ejerce en el Ministerio de Agricultura y Riego. 2 ex jefes máximos, el de Sierra y Selva Exportadora y Agroideas, organismos que pertenecen a este ministerio, revelan los chats delictivos de Paul Jaimes, el ministro encubierto de Óscar Sea. ¿Cuál fue el detonante en todo caso para que usted ya no estuviera en Sierra y Selva Exportadora? Ha sido el no atender algunas recomendaciones. ¿De quién? Del secretario general. Me sugirieron que yo incorporara en 2 sedes que tiene Selva Exportadora fuera de Lima. Una es en Apurímac y la otra es en San Martín, con indicación que esas personas tenían que ser los jefes de esas entidades. Aquí están los WhatsApps enviados por Paul Jaimes, secretario general. Hay un currículum vitae y se lee el nombre de Ailí Salas Sánchez, jefa en la región San Martín. Y más abajo, Sierra Exportadora Apurímac y otro currículum. El nombre es Bernardino Lalopú Silva. Podemos hablar también de tráfico de influencias, porque él estaría probablemente invocando estas influencias con las personas cuya contratación está solicitando, ¿no? Y ahí, por supuesto, también podrías tener un tipo penal que se sanciona con una pena que va hasta los 8 años de cárcel. Estos son los chats entre el secretario general Paul Jaimes y la ex jefa de Agroideas María Israel Palacios. 9 días de constantes presiones y reclamos. 5 currículums vitae destinados a ocupar las jefaturas regionales de Agroideas. Insistentes llamadas y mensajes a casi medianoche. El secretario general parecía un agente de empleos. Él lo que me daba era currículums de personas que eran generalmente de provincias, que quería que estuviesen en cargos como responsables de las unidades regionales de Agroideas. Sí, él me mandaba CVs como exigiendo, ¿no? Y obvio, yo tengo ahí los chats y se evidencia claramente que yo los recibía, pero yo no acataba sus órdenes, ¿no? El primer currículum llegaría a las 10:55 el 8 de abril. Inmediatamente le escribe el secretario: urgente,
Los pedidos regionales ya prosésalos. La ex jefa de Agroideas responde: lo envío al toque a Recursos Humanos. El secretario replica de inmediato. El secretario insiste a las 5:53 de la tarde. El jefe de Ucayali ya sale. Un minuto después, llamada perdida. Y luego escribe: urge. Como la funcionaria recientemente nombrada por entonces no le obedecía, el 13 de abril comenzarían los bombardeos de presiones y reclamos. Paul Jaimes, 13 de abril. Consulta. ¿Ya están contratados todos los profesionales para el proyecto? Ya tienes 2 semanas y medio en el cargo. En gestión pública hay un tema de compromiso y tiempos. Las órdenes de servicio tienen sus procesos, no es de un día para otro. El 14 de abril, el secretario general manda un segundo currículum, Edwin Miranda Ruiz, y dice: este era para jefe de Ucayali. Al día siguiente, 15 de abril, manda un tercer currículum y dice: como jefe en Cajamarca, si no hay, que sea como coordinador de enlace. En menos de una hora ya mandaba el cuarto currículum, y esta vez de quien hubiera sido la coordinadora de enlace en Jaén. El 18 de abril, irritado por la desatención, el ministro en paralelo a Óscar Sea escribió a las 4 de la tarde. Paul Jaimes, 18 de abril. El señor Roycer Lobato, ¿por qué hasta ahorita no está contratado de asesor? ¿Qué sucede? Ni orden de servicio, ni nada. Como no llegó la respuesta que esperaba, llamó y escribió persistentemente, bien avanzada la noche de aquel 18 de abril. Llamada perdida, 11:05 p.m. La jefa de Ucayali, ¿cómo va? Miranda Ruiz. Llamada perdida, 11:05 p.m. Necesito urgente jefe de Agroideas, Puno. Paul Jaimes. Necesito urgente jefe de Agroideas, Puno. Currículum vitae, Rosa Mamani. Muy urgente. Al día siguiente, el 19 de abril, el que también fue asesor congresal de Óscar Sea, hoy su secretario, castigó al amanecer. Paul Jaimes, 19 de abril, 6:13 de la mañana. Hoy, 11:40 a.m. en mi despacho. Disculpe, tengo reuniones pactadas con el director de Ganadería y Asesoría Jurídica de Midagri. Ya, sigue con tus temas. Listo. ¿Presentas hoy tu cargo a disposición? Después de este anuncio, la ex jefa de Agroideas bloqueó las comunicaciones. Yo solamente estuve entre 15 días hábiles en mi gestión. En Agroideas. Así duró. Sí. Así duró, porque obviamente él no iba a tolerar que, entre comillas, una subordinada no estuviese alineada a lo que él le estaba pidiendo. Pero usted envió currículums para que los contraten. Ahora, para que sean evaluados. Si luego... Pero es que en algunos manda currículums y dice como jefe de Cajamarca, es imperativo. Como jefe de Puno, es imperativo. No dice evalúelos en ningún momento. En un contexto de comunicación tengo que ser tan protocolar como para poner toda la hilación de la conversación como un correo formal, un oficio. No hay formalidades. Él hace y deshace en el Ministerio de Agricultura junto con el titular Óscar Sea. Funcionarios de carrera que han dedicado años de su vida a estos ministerios y hoy quedan fuera de sus puestos por no cumplir con lo que está requiriendo, ¿no?, el gobierno de Perú Libre. Lo vimos en el MTC y también en el MINSA. Los grandes afectados, a final de cuentas, los peruanos que nos quedamos con instituciones cada vez más debilitados. Bueno, y precisamente la congresista Vivian Olivos, presidente de la Comisión Agraria, quien está presentando una moción de interpelación contra el ministro Óscar Sea por, entre otras cosas, la designación de su secretario general. Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos con lo último del programa.
Bien, y antes de despedirnos, compartimos con ustedes, porque hay que leer más en nuestro país, lo que serían los libros más buscados, que en este caso la selección la ha hecho la librería El Virrey. Y estos son, por ejemplo, ¿no? ¿De qué colegio eres? De Luciana Reátegui, Álvaro Grompone y Mauricio Rentería. También, número 2, Lima, las calles de la ciudad de los Reyes, de Guillermo Loma. Tercer lugar, La distinción silenciosa, de Patricia Zárate y Mauricio Rentería. 4, Populistas, de Carlos Meléndez. Y también la quinta, a ver, ya estamos ahí con Populistas recién, Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo. Como decíamos, hay que fomentar la lectura y también reconocer a quienes comparten experiencias de vida, como es el caso del oftalmólogo Luis Izquierdo, cuyo aporte a esa rama de la medicina es notable. Entonces, él ha, de alguna manera, reflejado sus experiencias de ciencia y de vida en este libro, que es Memorias tras una sonrisa, que siempre es importante conocer, y sobre todo cuando lo hace alguien que ha vivido, no solamente en años, sino también en obra. Y con esto nos despedimos, nos reencontramos como siempre el próximo domingo, minutos antes de las 8, y por Panamericana Televisión. Pasen una linda semana. Muy buenas noches. Panamericana. Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto.